ahora a otra información porque hoy que se festeja el Día de la Mujer Paraguaya decidimos hacer un recorrido, de hecho lo hizo nuestro compañero Sergio Valdés, para saber cuáles son los agravios más frecuentes de las que son víctimas muchas mujeres. Desde la Secretaría de la Mujer dicen que los casos de violencia han aumentado. Medimos el termómetro y el sentir de las mujeres y se posiciona el acoso en todas sus formas en el puesto número 1. Y el acoso, que es muy feo, y la de la mujer también. Pero el acoso en la calle creo que es algo prácticamente habitual ya. El acoso, para mí el acoso. Las mujeres se exponen mucho, incluso desde que salís de tu casa, ¿verdad? Hasta en el colectivo que tenés que subir, tenés que aguantar muchas cosas. En segundo término está la inseguridad en las calles. Sí o sí, inseguridad, porque hay mucha inseguridad en la calle. Uno se va en la calle y no sabe si va a volver vivo en su casa. Para mí, la inseguridad en la calle. Ellas nos cuentan cómo hacen en situaciones de riesgo. Estaba caminando y siempre suelo estar alerta, ¿verdad? Con el paso ágil. Pero me llamó la atención una planta de limonero y en guaraní te voy a decir, ya era muy tireí cuando tiene demasiada fruta. Y me entretuve mirando ahí, después cuando me di el costado he visto que alguien me tocó así el hombro. Vamos, que vamos a mi casa, amigo, pero me congelé del miedo. Y ahora ya no quiero salir a caminar. Pasa que ya Mira, me da todo escalofrío de sol. Si vos te das cuenta que el que te está acosando en la calle es digamos, por una ocasión que se presentó nomás esta cosa, entonces ya depende de vos si le respondes o no le respondes, ¿verdad? Pero si te das cuenta que está alcoholizado o algo, mejor que ni le respondas. Y es mejor avisar a un policía si es que está ahí cerca para que no te siga, porque usualmente es eso, te siguen. Yo siempre voy de frente, entonces yo no tengo problema para defenderme. Yo en cualquier lugar, en cualquier situación, yo digo, si nosotras no nos defendemos, ¿quién nos va a ayudar? Para algunas, los 3 ítems son una verdadera amenaza. Bueno, para mí el machismo ya incluye las 3 cosas, tanto el acoso como la inseguridad. O sea que para mí el machismo. Los tres es. Los 3 son para mí, porque todo, el machismo y después la inseguridad y el maltrato también. Las 3 cosas porque eso es lo que se caracteriza acá por nuestros hombres. Según el Ministerio de la Mujer, el año pasado se registraron 4.280 atenciones, en su mayoría por maltrato físico y no tanto psicológicos. Pero lo peor de todo es que en lo que va de este 2017 ya se produjeron 12 feminicidios. Tuvimos una semana 49 personas que vinieron a pedir asistencia en Sedamur, que es el servicio que tenemos acá en la oficina, y en un día tuvimos 16 mujeres que asistimos. Por lo tanto, estamos teniendo muchas más solicitudes de asistencia y ayuda. Eso no quiere decir o no podemos asegurar que la violencia haya aumentado. Lo que sí podemos asegurar que hay más gente que pide esta asistencia que nosotros ofertamos. Sabemos por estadística que el 30% de la violencia física se denuncia. Quiere decir que 70% queda oculto. La ministra tiene una teoría sobre por qué las mujeres retiran sus denuncias luego de ser víctimas de violencia, una situación que se produce con regularidad. Hay que entender una cosa, ¿verdad? La mujer que está en violencia intrafamiliar, ¿quién es el agresor? No es una persona desconocida. Es su pareja, es la persona que ella eligió en el sentimiento, es la persona con quien comparte la vida, es la persona, el padre de sus hijos. Bueno, entonces, ¿cuándo se hace la denuncia? Cuando me pegó, tengo un moretón, la costilla rota, bueno, la costilla se sana, el moretón se va y vienen las promesas eternas de pedido de perdón y nunca más va a suceder. Es natural que la mujer retire esa denuncia. Al call center 137 de atención se recibieron en el año 2016 más de 9.000 llamadas. En el albergue estuvieron 154 mujeres, muchas con sus hijos. En medio de esta realidad, la ministra Ana María Bayardi deja este mensaje a nuestras mujeres. No por no tener rédito económico no está contribuyendo al desarrollo de su familia y de su país. Entonces, mi mensaje va en positivo, a seguir trabajando, aunando esfuerzos, a no decaer para conquistar cada día más, lograr conquistar derechos y lograr un Estado igualitario.